Este mes, Revista MOA son 2 revistas. Una solo para ellos. Y otra solo para ellas. ¿Cómo entendernos mejor? Porque todo es un problema. ¿Por qué quedan en marcar y no hablan? Porque no las entendemos. ¿Por qué cuentan todo pésimo? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Por qué no quiere ir a terapia? MOA Agosto, 2 revistas diferentes para que por fin nos entendamos. MOA. Dagoberto Molina es cirujano, urólogo, oncólogo, ya lo conocen todos, y vamos a hablar de las fracturas de pene. ¿Qué es eso? A las 10:14 ahora. O sea, las cosas que nos pueden pasar o accidentes mientras estamos cooperando, ¿o no? Fíjate que esto de las fracturas de pene, hay mucha gente que ni siquiera sabía que existía, ¿no? O que lo desconocía, porque todo el mundo asocia la palabra fractura a la ruptura de un hueso. Ajá. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que el pene se fracture si no tiene ninguna estructura ósea, ningún hueso dentro, ¿no? Es músculo. No, tampoco es músculo. Ya lo habíamos dicho en esa clase y ya se me olvidó, Dagoberto. ¿Qué es? El pene es un órgano que está constituido por unos tejidos muy peculiares que se llama el cuerpo cavernoso, o los 2 cuerpos cavernosos, y el cuerpo esponjoso. Ok. Los cuerpos cavernosos son los que se llenan de sangre para que tú logres una erección. Sí. Y el cuerpo esponjoso es en donde está la uretra, que es el tubito por el cual orinamos y eyaculamos. Ok. Todas esas estructuras están cubiertas por muchas capas. Ajá. Pero aquí la capa que importa se llama túnica albugínea. Y esa túnica albugínea es como si fuera como cartoncillo, Ajá. porque está compuesta por muchísimas fibras de colágeno. Y entonces esa túnica albugínea, cuando el pene está flácido, la túnica también está flácida. Cuando el pene está erecto, esa túnica se tensa. Y entonces al momento en que tú recibes una lesión directa sobre el pene y se llega a doblar en erección, Ajá. lo que se rompe es la túnica albugínea, y eso es lo que se conoce como fractura de pene. Claro. Cuando esto sucede, aparte de que es increíblemente doloroso, Ajá. es increíblemente notorio y asusta muchísimo, porque imagínate toda la sangre que tú tienes ya en el pene durante la erección, que está congestiva ahí. Al momento de que tú rompes la envoltura, Ay, Dios mío. No se sale toda esa sangre. Cállate. Y entonces... Sí, se sale, pero no para afuera, sino... No, la piel la interno. contiene. Claro. Entonces el pene literalmente se pone como berenjena. De ese tamaño y de ese color. Y morado. Morado, como berenjena. Sí, claro. Porque se forma un hematoma súbito, Ajá. inmediato, con mucho dolor y con deformidad del pene. Sí, claro. Además totalmente. de que se escucha, está descrito así en la literatura médica, Ajá. un tronido ¡Ay! Que literalmente se describe como crack. Ajá. Se escucha el crack cuando se rompe esa túnica albugínea. Claro. Y en ese momento, bueno, pues hay que atenderlo prácticamente Sí, de inmediato. ¿Por qué? Porque si tú permites que ese hematoma siga ahí y que la túnica albugínea quede rota, Ajá. puedes tener secuelas posteriores como disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no? Claro, permanente. por supuesto. O sea, tiene que ser en acción en ese momento. Vámonos al doctor, vámonos con Dago para que nos componga. Tienes muy poquitas horas para poderlo reparar. Generalmente se tiene que operar, se tiene que drenar el hematoma, identificas dónde están las lesiones de fractura de esta túnica albugínea y tú lo reparas. Se repara quirúrgicamente. Albugínea. A ver, yo quiero ver si entre nuestros cuentavientes, igual al primo de un amigo le pasó, y si les pasó, pues no decimos nombres, pero díganos. Yo quiero saber si hay un caso cercano aquí entre nuestra comunidad de cuentavientes. Fíjate que no es una lesión que se presente muy, muy comúnmente, ¿eh? Ok, si tiene que ser a estarle dando y dando y dando para que se te rompa, no es como fácil. No, puede ser fácil, nada más que tienes que tener el pene erecto. Si el pene no está en erección, el pene no se fractura. No tiene broncas. No, puede haber lesiones. Ajá. Puede haber lesiones de lo que quieras, pero fractura de pene forzosamente tiene que estar en erección. Porque si no, no se puede romper esa túnica. Y generalmente sucede cuando el hombre está acostado boca arriba y tu pareja se sienta. Claro. Y entonces literalmente no le atina y entonces se puede sentar sobre el pene. Híjole, y con el peso lo dobla y lo rompe. Ajá. Y es de verdad un show, porque entonces rompe la túnica. Rompe la túnica. Me voy al doctor. Corres. Corro contigo. Dago, ¿qué crees? Estaba yo haciendo esto y mira, adiós, velo. Y ya ves la berenjena y ves el color espantoso. Nada más. ¿Qué es lo primero que haces? De inmediato. La anestesia. De inmediato, bueno, si tratas de controlar el dolor, pones antibióticos profilácticos y lo metes a quirófano. Ajá. Lo metes a quirófano para drenar el hematoma
y para reparar toda la túnica albuginea que está rota y que él no tenga secuelas posteriores. Pero realmente el tratamiento es quirúrgico. Claro. Cuando hay fracturas pequeñas y hay lesiones pequeñas y no hay un hematoma que se salga así, que deforme el pene de una manera terrible, entonces en muy contadas ocasiones el manejo pudiera ser conservador. Okay. ¿Qué quiere decir? Que No es vas a abrir. quirúrgico, exacto. Pero la verdad es que una fractura de pene, en el 99% de los casos, se tiene que reparar en un quirófano y por manos expertas. Claro. Ahora, ¿qué haces? No enyesas. No. O sea, no se pone No, yeso. Generalmente uno dice, pues una ferulita. Pones una férula, hay unas Pero férulas. interna. No, reparas la túnica Dios por mío. dentro y haz de cuenta que ya encontraste la tela rota, Ajá. la vamos a reparar, drenas todo el hematoma y puedes dejar una férula, pero hay unas vendas especiales para el pene que son vendas como si fueran de velcro. Ok, a ver si las encontramos. Hay Sí, nombres, que va a hay nombres abrazar el comerciales, órgano, hay ¿no? nombres Va a comerciales, abrazarlo. exacto. ¿Y por qué lo abrazas? Para evitar que siga habiendo fuga, porque la reparación quirúrgica no es una reparación hermética. Claro. Es decir, no se cierra totalmente. Todavía puede haber algunas pequeñas fugas en esa reparación y entonces tú con el vendaje compresivo evitas que el hematoma progrese Sí, y que claro. se siga deformando. Sí, por supuesto. Y ese es la parte que le tienes que dejar una sonda colocada para derivar la vía urinaria y salvaguardar la integridad de la vía urinaria y que él pueda seguir orinando. Claro. Porque también puede haber fracturas de uretra en esa lesión. Ajá. Se puede llegar a romper la uretra, el tubo. Se rompe. Se rompe. Haz de cuenta ¡Clac! que agarraras un bambú Que es el tubito, y claro. lo rompieras, ¿no? Ajá. Entonces, si la uretra también está lesionada, entonces tienes una doble lesión. Tienes una lesión de uretra más una fractura de pene. Sí, exacto. Y se empieza a complicar la cosa, porque entonces tienes que ver qué tipo de lesión de la uretra tiene y si se puede o no reparar en ese momento o tienes que derivarlo y repararlo en un tiempo posterior. Las lesiones de uretra, cuando las tomas tú en el momento preciso de la lesión, la puedes reparar ahí. Claro. Si no, tienes que esperar de hasta 12 semanas para que el proceso de inflamación baje totalmente y tú ya la puedas reparar después y no queden secuelas como estenosis de la uretra, que es que se va cerrando el tubo por un proceso de cicatrización y entonces el paciente presentaría un problema de obstrucción urinaria. Claro. Tratas de evitar todo eso. Sí, ahora, pero dime, ¿cómo pones esa ferulita? Porque me imagino que es cuando no está erecto. Pues es que ya lo O sea, resolviste, ya se quitó la erección, o sea, ya quitaste el moretón, los Ya quitaste coágulos, ajá. ya reparaste la túnica, ya pusiste la sonda, Ajá. si es que se puede colocar, y tú pones la férula con el pene en estado flácido. En estado flácido. Y- Okay. Ahora, es instintivo también, porque se va a poner erecto en X circunstancias. Después de o en que las se mañanas, después ¿o de no? que se rompe la túnica, puede tener retrasos en las erecciones hasta que esté completamente cicatrizado. Ah, ok. Puede haberlas. Si hiciste una muy buena reparación, hay pacientes que al otro día tienen erecciones, pero con la presencia de la sonda y el dolor, realmente cuando empieza el pene a tornarse erecto, inmediatamente el cuerpo va a inhibir esa sensación y el pene regresa a su estado flácido. Claro. Es difícil presentar erecciones después de una fractura. Ahora dime, ¿la recuperación qué tal? ¿Cuánto tiempo Rápida. más o menos? Generalmente, aquel paciente que sufre de una fractura de pene Ajá. se queda en el hospital entre 24 a 48 horas máximo. O sea, 2 días. Sí, cuando mucho. Y hay personas que salen al otro día y se van con su sonda para que puedan orinar y dependiendo de la lesión puedes dejar la sonda entre 7 días hasta 3 meses, dependiendo de cómo estuvo, ¿no? Ajá. Ahora, después de que tuviste esta fractura, quedan secuelas, me estabas comentando. Sí. Pueden quedar, pues. Si se repara bien, no queda No. nada. ¿Cuál sería una de estas secuelas? Disfunción eréctil. Nada más. Disfunción eréctil Ajá. o una obstrucción urinaria por la estenosis de la uretra, por la lesión que sufre la uretra. Ah, ok. Y esta parte de que quede sensible el órgano, es decir, ya se me rompió una vez, Ujú. ¿sabes? Ah, que ya puede- reparaste, que pueda ser como más fácil. Que puede ser más próximas- fácil, más exactamente, vulnerable. Más vulnerable, Tiene, ¿sí o no? tiene el mismo riesgo. Bien Ok. reparado, tiene el mismo riesgo que si no te hubieras fracturado nunca. Ok, y lo que haces es ese cartoncito que simulaba a la túnica, Ajá. la coses literalmente. Las suturas. Las suturas. Bien cosida. Las cosa suturas muy bien, haces una plastilla. A veces que tienes que rotar algún injerto, a veces tienes que poner algún injerto ahí, Ajá. porque la fractura puede ser tan amplia y el hematoma tan grande que te impide repararla. Pero finalmente hay muchas técnicas. Claro. Pero no te hace más vulnerable a que te lo puedas fracturar nuevamente si ya te lo fracturaste antes. Claro. Tienes el mismo riesgo.
El mismo riesgo que si no. Exacto. A mí me lo preguntaban también, le decía, mira, es lo mismo que si tú te atraviesas la calle sin fijarte, te puede atropellar un coche. Claro. Si te atropelló un coche una vez, no significa que tengas tendencia a que te atropelle, ¿no? Sí, Pues claro. ya nada más te fijas cómo cruzar la calle y el riesgo es igual que si no te hubieran atropellado nunca. Claro. Y en toda tu historia de médico, ¿cuántos casos has atendido de fractura de pene? Fíjate que te decía, no son muy frecuentes, Ajá. Rebe, pero más o menos tenemos 2 por año. 2 por año. Más o Oye, menos. pero de alguna manera, o sea, Sí, 2 por año, perdóname. es una estadística. Yo pensé que ibas a decir, no, bueno, en 4 años tuve 1 o 2 en lapsos No, grandes. no, más o menos son de Si ese es anual, tienes de 2 por año. Hay veces que hay 3, hay veces que hay 4, pero generalmente el promedio son 2 al año. Y la mayoría de estas fracturas son por relaciones sexuales. La gran mayoría, y sobre todo cuando son relaciones sexuales muy frenéticas. Sí, muy apasionadas. Y que generalmente vienen acompañadas con otras sustancias como alcohol, y entonces Claro, es el frenesí. Tienes ¿no? un frenesí sexual y de repente pues sucede órale, mi reina. Sucede el accidente, aquí está tu toro, ¿no? Sucede el accidente. Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Al regresar seguimos con Dagoberto Molina hablando precisamente de estos accidentes cuando uno está cooperando. No se vaya. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. Estamos de regreso en W Radio aquí con una larga plática precorte con Dagoberto Molina, que es nuestro urólogo oncólogo de cabecera, y estamos hablando de los accidentes o fracturas en el pene y algunas que pueden pasar cooperando y otras que no tanto. Por ejemplo, otras pueden pasar, como aquí los cuentavientes nos están compartiendo su información, cooperando con uno mismo. Exacto. Aquí nos dice un cuentaviente. No, obviamente. Pero que se estaba masturbando y al bajar fuertemente la mano sangró su pene. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? ¿Qué le pasó y qué le va a pasar? Cuando hay una masturbación frenética, o sea, así se describe, ¿eh? Sí, claro. Hay una en la cara ventral del pene, que es la cara de abajo. Ajá. Hay un frenillo, que es un pedacito de piel que está unido al glande, a la cabecita del pene. Ajá. ¿De qué está hecho ese frenillo? Para entenderle mejor. Es piel y tiene ahí vasos sanguíneos, y hay un vaso principal que se llama la arteria del frenillo. Ok. Y cuando hay como les decía, una masturbación frenética, pueden lesionar ese frenillo y se puede cortar o se puede romper. Y evidentemente si lo rompes, sangra la arteria del frenillo. Ajá. Eso no es una urgencia inminente para correr al hospital, porque generalmente haciendo presión sobre esa zona que está sangrando en un par de minutos. Sí, ves la sangre afuera. No, pero no ves la lesión, obviamente. Puedes verla. Si se rompió el frenillo, pues es como una cortada. Ah, ok. Lo arrancas, lo cortas. Sí, y entonces corta. puede haber sangre, puede ser un arrancamiento total o una lesión parcial. Ok. Y si está sangrando, ese tipo de lesiones externas no son para correr al hospital. Te pones el dedo ahí en donde está sangrando y después de 5 a 7 minutos, si no tienes problemas de coagulación, generalmente se va a cohibir la hemorragia. Claro. Y tendrás ahí un poco de dolor unos días, se va a hacer una costra y no pasa mayores. Claro. No hay secuelas. Ahora, nada más, ojo cuando estén cooperando, y ojalá que no lo hagan sin condón, porque si hay esa lesión externa, dime las consecuencias, Dago, que puede haber. Supongamos que es, bueno, es que aunque sea alguien de tu confianza y con quien has cooperado toda tu vida, porque yo he escuchado unas historias que aún así hay contagios de VPH, hay contagios de SIDA, etcétera, Pues te acuerdas que hablábamos de eso, ¿no? Que el VPH puede tener hasta una ventana de aparición hasta de 20 años. Entonces, es muy difícil saber si alguien lo tiene o no lo tiene, si no es una prueba correcta, ¿no? Claro. Aunque no lo manifieste. Pero sí, como tú dices, el intercambio de fluidos per se claro, conlleva un riesgo. Pero si aparte está sangrando, pues sí, evidentemente hay mucho más riesgo, ¿no? Tienes abierta directamente una puerta a la circulación. Claro. Ahora, si el caso de este cuentaviente no hay lesión externa y sí sangró, ¿qué puede haber sido? ¿Lo mismo? Una lesión de frenillo, o si él tenía prepucio, Ajá. hay veces que el mismo prepucio por la fricción Claro. puede romperse.
Y es una cortada, literalmente es una cortada en la piel y generalmente no tiene consecuencias. Ok, entonces nada más que sostenga ahí. Ponle el dedo, espérate Una curita, a que la hemorragia se acabe. Una vez que ya como si te cortaras el dedo. Claro. Te pones ahí la mano, te comprimes un rato y cuando ya no ves que esté sangrando te pones una curita y tan. Y a lo mejor en el pene no puedes ponerte una curita. Claro. Pero finalmente va a cicatrizar igual que cualquier segmento de piel del cuerpo. Perfecto. Sin secuelas. No hay ninguna bronca. No. Ok, mi tercer pregunta es esta. Hablaste también de fractura de uretra. Sí. ¿Esas qué consecuencias pueden tener a la Esas larga? sí pueden Esas sí tener tienen. consecuencias A graves. ver. De hecho, la uretra, que es el tubo que lleva la orina de la vejiga al exterior, es un tubo muy delicado. Cuando la uretra se llega a lesionar, ¿y sabes quién tiene muchas lesiones de esto? Los ciclistas y los jinetes. Ok, por Porque cuando tú vas montado en la bicicleta, tú puedes tener presión o tienes presión directa por el asiento de la bici, claro, que es generalmente duro, sobre la uretra. Nosotros nos sentamos sobre la uretra. Entonces, el tener el mecanismo de trauma directamente sobre el periné por mucho tiempo o por muchos años puede generarte pequeñas lesiones que a lo mejor en un principio pasan desapercibidas, pero con el paso del tiempo van haciendo cicatrices y el tubo va disminuyendo la luz. Entonces, la gente llega y te dice, jóvenes, yo tengo problemas para orinar porque tengo síntomas de obstrucción, no sale bien el chorro de la orina y no es un paciente que pudiera tener una edad como para pensar en un problema prostático. Claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿montas en bicicleta? ¿Has tenido algún golpe directamente en el periné? O hay gente que se cae a horcajadas, que yo tuve un caso, llega el paciente, pisa una coladera, se va con ese pie a la coladera y el otro se queda afuera. Claro. Entonces se golpea directamente sobre el periné y los testículos y se fractura la uretra totalmente. Entonces ahí son lesiones graves. Sí, claro. Y en una relación sexual se puede lesionar la uretra, igual, generalmente no es una fractura total, salvo casos muy contados, pero ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Primero, no le debes de intentar pasar ninguna sonda, ni ningún tipo de elemento que pudieras pasar por la uretra hasta que no estés seguro de que lo puedes pasar con certeza, porque si tú tienes una fractura parcial y pasas una sonda, la puedes romper, la haces total, sí, claro. La haces total. Entonces hay todo un protocolo para hacer un estudio sobre lesiones de uretra. Primero pasamos un medio de contraste, insinuando la punta de una sonda en el pene, pasas el contraste y tomas unas placas especiales para ver si no hay fuga. Y si hay fuga, tú tienes que determinar en dónde está la lesión y qué grado de lesión es. Y dependiendo de esa clasificación es el tratamiento. Claro. Pero tienes que salvaguardar que el paciente pueda orinar. Si la uretra está fracturada, tienes que sacar la orina por otro lado. ¿En la sonda? Sí, pero no a través del pene. La colocas a través del abdomen. Que eso se llama una talla de cistostomía. Sí. Entonces, como si fuera un trauma en los motociclistas que tienen accidentes en la carretera, generalmente se fracturan la pelvis, se llevan la uretra. En la gran mayoría de los casos hay lesiones de uretra graves. Y entonces les ponemos una sonda por el abdomen que va de la vejiga al exterior, es una fístula controlada, para que puedan orinar por ahí, mientras tú le das tiempo a que el pene baje todo el proceso de inflamación y la uretra esté en condiciones de poderse reparar. Hay reparaciones internas con láser, hay reparaciones externas hasta con colocación de injertos completos. Y bueno, ¿y la recuperación es un poco más tardada que la fractura del pene? Sí, la recuperación de la uretra sí es más lenta porque tú tienes que dejar que cicatrice totalmente antes de poder retirarle una sonda. Claro. Porque si tú la quitas a destiempo, o se hace una fístula, que eso es una pesadilla, o se vuelve a cerrar. Todo proceso de cirugía conlleva una cicatrización, todo. Si tú pones un injerto en un tubo que le falta un segmento de 4, 5, 6 centímetros y tú le pones un tubo de piel, porque ese es el injerto del mismo tejido del paciente. Pones el tubo y entonces en palabras muy sencillas, pegas los dos extremos. A la parte del pene y a la parte de la vejiga. Si ese injerto no tiene la cantidad de sangre necesaria, si ese injerto no recibe toda la nutrición que necesita para integrarse, ese injerto se va a volver a cerrar. Claro. En el mejor de los casos que pegue perfectamente bien, tienes tú que dejar la sonda porque funciona como una férula. La cicatrización en sus últimas fases lleva una fase de contracción
no de contractura, que es diferente. Exacto. Al momento en que se contrae, tú tienes que permitir que se contraiga sobre el calibre que estás dejando de la sonda para evitarle una estenosis posterior. Sí, claro. Por eso dejas la sonda un rato más. Sí, para que solde bien. Exacto. Ahora, imaginemos un caso mega extremo en donde no hay recuperación de ese tubo, de la uretra, pues, de esa... ¿Hay alguna, ¿cómo ¿técnica? se llama? Prótesis. No, me imagino que algunas prótesis o algo para sustituir a la uretra, o no hay manera. Sí lo hay. Existen ya injertos artificiales, que es el tubo que yo te decía, para que tú lo puedas colocar e injertarlos. ¿Cuál es la bronca de esto? Que nunca va a responder igual que tu propio tejido, que es un injerto autólogo. Sí llegan a funcionar bien colocados, pero son muy caros, muy caros, y nunca pega igual que si fuera un injerto de tu mismo tejido. Sí, de tu Ahora, mismo hay tejido. miles de partes del cuerpo, donde puedes sacar tú un injerto y, Claro. y colocarlo. ¿Qué tamaño es? ¿De cuántos centímetros y de es un tubito, me imagino? Es un tubo. En la uretra masculina, más o menos, lo que pasa es que nosotros la medimos en una unidad que se llama French, y un French es 0.3 de milímetro. Ok. Entonces hay que hacer la conversión. Generalmente la uretra masculina y la uretra femenina en un adulto es de 16 French. Ok. Entonces más o menos ¿Cuántos milímetros? como pues? 4 milímetros. O sea, chiquitititita. Es pequeña, 4 milímetros, 5 milímetros. Ajá. Entonces tú tienes que dejar una sonda, por ejemplo, de 20 French, para que el proceso de contractura, de contracción, perdón, se pueda llegar a achicar 2 French y entonces le quede de 16 o de 18. Claro. Que esa es la medida La normal. ideal. Hay técnicas, inclusive tenemos nosotros publicaciones de técnicas de reparación con injerto tubular total de uretra, en donde ponemos un injerto en una pérdida de la uretra de un segmento muy largo. Si el segmento mide más de 2 centímetros de extensión de lesión, es muy difícil que lo puedas reparar de manera interna. Entonces, generalmente hay que colocar un injerto. Y eso le resuelve el problema totalmente. problema. Vuelven a orinar a través del pene. Muy bien. Oye, aquí hablando de lesiones, por ejemplo, hay una persona que dice, ¿existe el cáncer de pene? Sí, claro. El cáncer de pene es uno de los cánceres raros, pero existe y tiene consecuencias generalmente feas. ¿Cuáles son los 2 factores que se asocian al cáncer de pene? Descrito en todos los libros de urología. El primero es la mala higiene. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Aquel paciente que no tiene una retracción del prepucio, que no lo puede bajar bien y no lo puede lavar correctamente, tiene una zona de poca higiene, no porque el paciente sea sucio, sino porque no puedes limpiarlo, que no puedes descubrir. Claro. Entonces, el tener un prepucio cerrado, que se llama fimosis o parafimosis, y no lo puedes tú retraer para limpiarlo, genera un proceso inflamatorio crónico que con el tiempo se puede desarrollar en un carcinoma de pene que se conoce como carcinoma epidermoide. Ok. Entonces, ¿cómo evitas eso? Hagan la circuncisión a los niños cuando son chiquitos. Eso te iba yo a decir. O sea, me imagino que el no circundado tiene como más probabilidades de padecer siempre y cáncer. cuando no tenga la retracción correcta. Sí, claro. Si el paciente que tiene prepucio, que no está circuncidado, y se puede retraer el pene, el prepucio y lavarlo perfectamente bien, no tiene riesgo. Problema. No, es aquel en el que no se lo puede lavar. Ajá, exacto. Y el otro factor que hablamos la vez pasada es virus del papiloma humano. Ok. El virus del papiloma humano también son los 2 factores que son promotores del cáncer de pene. Claro. Ahora, hay historias terribles, ¿no? Hay pacientes que tienen virus del papiloma humano, lo contagian a sus parejas y la que se muere es la pareja por carcinoma cervicouterino, ¿no? Sí, claro. Porque si él lo tiene nada más en el prepucio, por ejemplo, o las lesiones son las lesiones verrucosas que hablábamos la vez pasada en el prepucio, tú haciendo una circuncisión, el paciente queda curado. Ok, claro, quitas esa parte. Totalmente. Ajá. Siempre y cuando ya no tenga los factores de riesgos que pudiera estar en contacto y que le volvieran a recrudecer la enfermedad. Ahora, ¿no? pero yo estoy un poco confundida. Ok, tú estás viendo la lesión por fuera, externa, ¿no? En este caso, en el caso del virus de papiloma humano, en el pene, también está internamente que no se puede ver. ¿Te acuerdas que platicamos de una prueba que es la búsqueda del DNA viral? Exactamente. Cuando tú buscas el DNA viral,
y lo encuentras y tú resuelves nada más la parte externa, la piel, pues estás dejando la mitad del problema adentro. Sí, claro, totalmente. Porque adentro sigue el virus. Ahora, supongamos que no me he hecho esa prueba, pero lo tengo externo. Si lo tengo externo, ¿quiere decir que traigo la carga viral? Sí. Totalmente. Sí, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Sí, se pueden quitar las lesiones externas con diferentes métodos. Sí, claro. Con láser, con fulguración, hasta con tijeras, ¿no? O sea, en los métodos más antiguos, que ya no se hace así, pero bueno, finalmente así se hacía antes. Ahora podemos quitar las externas con métodos muy adelantados, ambulatorios, muy rápidos y que no te dejan ni siquiera marca. Pero si tú no sabes si adentro tiene esa contaminación de VPH, claro, pues ese paciente sigue siendo un portador y sigue siendo una persona que contagia. Pues totalmente. Entonces tienes tú, antes de quitar las lesiones externas, forzosamente hacer la búsqueda del DNA viral dentro de la uretra, que generalmente se presenta en los primeros 5 centímetros. Claro. Por eso la prueba consiste en meter un cepillo especial para la uretra y buscar el DNA, se llama prueba de polimerasas. Pero eso el doctor te lo va a decir, te va a decir si sí, está claro, externa, claro. Pero vamos a buscar internamente si hay, claro. si tienes el virus. Antes, ¿te acuerdas que había una prueba que se llama peneoscopía? No me acuerdo. Bueno, es una prueba ya vieja en donde se hacía con ácido acético, con vinagre. Ajá. Y entonces tú untabas el pene con el vinagre y lo veías bajo una lupa. Pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? No deja de ser una apreciación subjetiva. Claro, pero ¿qué se veía? Se veían manchas, puntitos blancos, Ajá. que se describen como puntos blancos nacarados, como si fueran perlas, Ajá. pequeñas perlas, y que esas lesiones eran muy sospechosas de un virus de VPH en la piel. Ok, ¿qué tipo de vinagre? Porque hay varios. Ácido acético. Ácido acético, Ácido o sea, yo puedo ir al súper, ahí es ácido acético. Sí, pero finalmente tú no, aunque tú pusieras el pene del paciente embadurnado Sí, con claro, el vinagre. Claro, no te va a dar totalmente no toda es la lo carga mismo, que traiga internamente. Exacto, pues. ver y decir, me parece que sí es sospechoso, Ajá, claro. A decir, tengo el serotipo aislado y ya sé que tú tienes un VPH número 17. Ajá, claro. Eso no es vayan ciencia, a hacerse ¿no? esa prueba, vayan Esa con es el ciencia. urólogo, vayan Exacto. con Dago. Esa es ciencia, esa es ciencia. Sí, totalmente. Porque la apreciación es, pues yo me imagino que el Papa Nicolau está bien. No, a ver, yo me imagino. ¿dónde está la biopsia? Claro. ¿Dónde está el reporte de patología celular? Eso es ciencia. Claro. Entonces ahí tienes que quitar lesiones externas y lesiones internas. Totalmente. Así es. Ahora dime, ¿en un cáncer, por ejemplo, que quitas el órgano completamente o qué? Depende. Cuando hay un cáncer, también hay una clasificación y es larga de explicar, pero en palabras muy sencillas para entenderlo, el cáncer de pene también depende de dónde esté ubicado. Generalmente es hacia la parte terminal del pene. Ok. Entonces, si el cáncer ya pasó la túnica albuginea y ya la estadificación, los escalones de la clasificación del cáncer han ido avanzando y ya fue más agresivo porque es más invasor, entonces tú puedes hacer o una penectomía parcial o una penectomía total. Que eso es verdaderamente algo durísimo, No, porque, ¿cómo no? porque aparte de la resolución médica o la resolución oncológica que el paciente pudiera recibir, necesita un apoyo psiquiátrico fuerte. ¿Cómo no? Me imagino. A raíz de eso, es como la reconstrucción de la mama cuando hacen los oncólogos, una mastectomía que la reconstruyen prácticamente al mismo tiempo, o la prótesis testicular cuando hablamos de cáncer de testículo, quitas el testículo y pones una prótesis. En el pene existen prótesis para pene, pero tú necesitas tener el pene para poder colocarlas, porque la prótesis solamente funciona para restablecer la erección, no para otra cosa. Sí, claro. Entonces, cuando tú haces una penectomía, además de los ganglios y todo lo que tú te llevas, finalmente el pene lo estás quitando. Y la uretra, hay una técnica que la sacas por el periné. Entonces, entre los testículos y el esfínter anal, sacas la uretra para que el paciente pueda orinar por ahí sentado. Claro. Con el paso del tiempo, tú, una vez que ya eso cicatrizó y que ya maduró, puedes hacer un pene artificial. El pene artificial con ayuda de cirujanos plásticos que saben perfectamente bien de injertos pediculados, es decir, que tienen arteria y vena, sacas generalmente de la cara anterior del antebrazo un segmento suficiente para poder hacer un rollo. Sí, una una masa a lo largo. y que tenga nutrición, porque esa arteria y esa vena se pegan a los vasos que tú tienes en el hueco pélvico para que tenga vida ese injerto. Esa parte, Cuando ya quedó eso pegado, entonces puedes sacar la uretra
y puedes colocar una prótesis. Hay casos muy exitosos de reconstrucción, no nada más por cáncer. Hay gente que tiene quemaduras, por ejemplo, y que pierden el órgano. Hay gente que tiene accidentes en motocicleta, se caen y se lesionan y pueden perder el pene. El pene, claro. Entonces, para todo ese tipo de trauma, sobre todo se desarrolló mucho en la guerra con las heridas de arma de fuego, podían cortar los miembros, ¿no? Entonces, se desarrollaron mucho a partir de allí y ahora existe un arsenal de cosas para poderle dar al paciente una calidad de vida mejor. Exacto. Finalmente, cantidad, pues los que creemos que hay algo arriba te la da el Eterno, ¿no? Pero calidad la podemos dar nosotros. Estamos entrenados para eso. Claro. Entonces, finalmente, para todo hay una solución. Sí, ¿no? pero hay que recordar que en la medicina no hay 100% y no hay 0%. Claro. Hay veces que se hace el tratamiento indicado en el momento indicado, con las dosis indicadas, y aún así los factores de cicatrización, de nutrición, de integración del injerto, de miles de cosas, no jalan. Pero eso depende de factores propios de cada paciente, ¿no? Claro. Sin embargo, tenemos un éxito bastante considerable en cuanto a reconstrucciones genitales y de piso pélvico. Y aparte tú traes la nueva tecnología también, estás así con la punta de lanza de todas estas herramientas para reconstruir, para poner las que me estabas platicando, las prótesis, claro. Todo esto de las férulas, absolutamente hay todo. Toda una industria que se dedica es como las computadoras, ¿no? Las computadoras de antes, pues, usábamos tarjetas perforadas. Claro. Y ahora traes en un teléfono un poder inmenso de comunicaciones y de computación. En un teléfono, ¿no? Que te cabe en la bolsa. Sí, exactamente. Ese es igual que las telecomunicaciones o la electrónica se ha ido desarrollando. La medicina tiene una biotecnología impresionantemente buena. Ok, ¿qué consejos les darías, sobre todo a los hombres, porque estábamos hablando de esto, para mantener su órgano reproductor sano, limpio, fuerte, saludable, bueno, valga la redundancia, sano y saludable, pero qué recomendaciones, 3 así básicas que digas, esto señores, esto y esto? Mira, tratar de cuidar cualquier enfermedad metabólica que pudiera repercutirte sobre una función adecuada en la erección. ¿De qué hablamos? Sobre todo diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia, que esto es colesterol y triglicéridos elevados. Esas son las 3 que hay que tratar de evitar, porque además de la repercusión que te puede dar orgánica, sistémica, al pene le pegan mucho, sobre todo en la erección. Claro. Si tú tienes cualquier lesión en el pene o en los testículos o en cualquier lugar que no sea lo que tú conoces de tu cuerpo, lo habitual que tú sabes que ese lunar ha estado ahí desde que yo nací, bueno, ese es un lunar. Claro. Pero si algo sale diferente, tienen que revisarte. Es mejor que te digan, señor, es una roncha y no se preocupe y póngase pomada a la campana, claro, a que te digan, señor, esto era una eritroplaquia que es un predecesor del cáncer y usted nunca se la atendió. Y hay ¿no? que cortarle un pedazo, y claro. etcétera. Y el otro es tener siempre hábitos de higiene, de limpieza y de protección extrema. Claro. Eso es lo que necesitamos. No, y tu visita cotidiana al urólogo. Regular. ¿Cada qué cuánto a los hombres? Pues ¿Cada por lo menos 6 meses? una vez al año. Y si tienes más de 40 años, sí es recomendable cada 6 meses, sobre todo por la cuestión del antígeno y de la próstata. Claro, muy bien. ¿En dónde te localizan, Dago? Dame tus teléfonos. Rebe, yo estoy en el hospital ABC de Observatorio y los teléfonos son 5515-7330 y 2614-4899. Perfecto. Estamos a sus órdenes. Ya los tuiteamos, echen una llamadita a Dago, se vayan. Este mes, Revista MOA son 2 revistas. Una solo para ellos. Y otra solo para ellas. ¿Cómo entendernos mejor? Porque todo es un problema. ¿Por qué quedan en marcar y no hablan? Porque no las entendemos. ¿Por qué cuentan todo pésimo? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Por qué no quiere ir a terapia? MOA Agosto, 2 revistas diferentes para que por fin nos entendamos. MOA.